Muchas de ellas quieren bailar en la milonga con ese modelo masculino y muchos de ellos quisieran ser como aquel. Pero en verdad, ¿existe el macho alfa en el baile de tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más inflado que el ego de un porteño. Y me refiero a si existe el macho alfa en el baile de tango, porque nunca falta quien te diga que sos un macho alfa en la milonga o un dandy y te deja pensando sobre si es una opinión real o una tomadura de pelo. Y esto es algo difícil de entender en el ambiente de tango, considerando que este concepto de la cultura contemporánea dice que el macho alfa es un tipo de varón que asume el control de una situación, que proyecta confianza y que en muchas ocasiones se considera el líder de un grupo. Yo sé que en el mundo social el macho alfa es el que con solo aparecer establece el orden y la jerarquía del lugar y atrae la atención y el respeto de los demás. Pero como fuere, a mí me hizo preguntarme ¿qué implica realmente ser un macho alfa en el contexto de la milonga? Y se me ocurre como respuesta que en la milonga este arquetipo, si así podemos llamarle, se manifiesta en un bailarín que no solo destaca por su habilidad técnica, sino también por su capacidad de liderazgo en la pista. Pero también creo que un verdadero líder de tango va más allá de ser simplemente un bailarín con destreza. Pienso que debe poseer una sensibilidad especial para conectar con su pareja y con el entorno. Digo, a mi parecer, un macho alfa en el tango es el que al entrar a la pista no solo se siente seguro de sí mismo, sino que también genera confianza en la persona que abraza. Y es el tipo de líder que, siendo consciente del espacio, sabe cuándo tomar la iniciativa y cuándo ceder, siempre priorizando la fluidez del baile. En lugar de imponer su estilo, establece una conexión con la pareja, lee el cuerpo de ella y hasta tiene la capacidad de adaptarse a su energía. Incluso diría que lidera en el baile sin ser autoritario. Autoritarias son ellas, que apenas me invitan a bailar, acepto. Pero, a decir verdad, me parece que ser un macho alfa no significa carecer de humildad o empatía. En la milonga, los grandes bailarines que reúnen estas características no son los que solo brillan por su técnica, sino que también se comportan de manera inclusiva, fomentan un ambiente inclusivo y respetuoso, digamos. De hecho, son tan respetuosos que no temen dar un paso atrás para que quien sigue, generalmente la mujer, brille en la pista. Y sé que esto puede generar envidia como admiración, aunque más de una vez se piense que este tipo de bailarín compite contra otros milongueros para atraer la mirada de la mujer o para demostrar una calidad superior de baile, lo cual, a mi juicio, me da la impresión de una mirada simplista que no refleja la esencia del tango, sobre todo porque el tango es un baile de conexión y diálogo, y si bien es cierto que algunos bailarines buscan destacar en la pista, no lo voy a negar, el verdadero carácter del denominado macho alfa debería ser el de un líder que, en lugar de competir, se enfoque en la conexión con su pareja. Sin ir más lejos, un macho alfa que compite por ser el mejor bailarín, lo más probable es que se pierda en la técnica y la exhibición y se olvide que el tango, fundamentalmente, es un intercambio emocional, porque la calidad de baile no se mide únicamente en la destreza técnica, sino en la capacidad de hacer sentir a la pareja la emoción que pueda producir un abrazo o un paso bien dado en consonancia con la música. Más aún, un bailarín que realmente entiende el tango sabe que no hay nada más importante que la conexión, el respeto y la comunicación con su compañera en la pista. A mí que no me vengan a hablar de comunicación, que cuando le hablo a mi pareja en la pista me dice cállate y seguí bailando. Además, los verdaderos machos alfa en el contexto de la milonga inspiran confianza y generan un espacio donde todos pueden disfrutar y expresarse.
En lugar de ver a sus compañeros como rivales, digamos, ven el tango como una comunidad. Y esto los embellece de tal manera que hace que un milonguero envejecido y despojado de toda belleza física pueda parecer un hombre hermoso y hasta codiciado por la cantidad de valores que irradia a través de su conducta, su baile y su palabra. Porque, a mi parecer, su liderazgo en el tango no se basa en competir o luchar por la atención de alguien en particular, sino por superarse y encontrar un camino hacia la maestría sin pretender eclipsar a otros. Y aquí se establece cierta diferencia con lo que algunas milongueras denominan dandy, al referirse a cierto tipo de varón, porque un bailarín dandy suele estar asociado con una estética cuidada y una atención meticulosa por los detalles de su apariencia. Es el tipo de bailarín que se caracteriza por un sentido del estilo que puede incluir ropa elegante, así como una actitud de sofisticación y refinamiento. Inclusive, diría que en la pista el dandy suele priorizar la expresión artística y la belleza del movimiento. Suele tener un baile más fluido y elegante con el fin de impresionar no solo a su pareja, sino también a quienes lo observan. Una diferencia sutil en cuanto a que el bailarín macho alfa es más proclive a exhibir una confianza robusta y dominante. No se centra tanto en la estética, sino que pone su acento en la habilidad técnica y el liderazgo en la pista. Un macho alfa, digamos, puede ser más físico en su enfoque en el sentido de que usa su presencia y su energía para atraer la atención de la pareja y, en algún punto, de los observadores. Una diferencia, como te decía, que resumiría en que mientras el dandy es un artista, el macho alfa es un líder que busca ser el centro de atención, pero no necesariamente a través de la delicadeza o la inteligencia, sino más bien a través de la fuerza y la seguridad. Ah, menos mal, para mí no hay nada que la falta de inteligencia y la fuerza bruta no puedan resolver. Ahora, también podría establecer algunas diferencias en la forma en que ambos arquetipos se relacionan con los demás. Mientras el dandy puede atraer a quienes valoran la estética y la creatividad, el macho alfa puede atraer a quienes buscan seguridad y un sentido de protección. Yo diría que culturalmente el dandy representa una conexión más vinculada con lo bohemio o vanguardista, mientras que el macho alfa se vincula con ciertos valores tradicionales de masculinidad y liderazgo. Y en términos de atracción, no podría ser terminante. Cada uno puede atraer o repeler de diferentes maneras. El dandy, por ejemplo, atrae más a quienes buscan una estética y una experiencia emocional en el baile, aunque algunos lo vean como poco accesible, algo retraído, digamos, mientras el macho alfa resulta más atractivo para quienes buscan seguridad, aunque su actitud puede resultar intimidante y hasta incluso repelente para quienes deseen algo más colaborativo. Pero si bien la milonga es un milagro, no es el paraíso. Digo, uno de los aspectos más preocupantes sobre estas personalidades es la posibilidad de que se fomente la competencia y el dominio territorial, en lugar de la conexión y la colaboración, porque cuando el enfoque está en ser el mejor o el más dominante, se corre el riesgo de desestimar la esencia del tango, que es una danza de comunicación y empatía entre las parejas. Ya de por sí, un bailarín que se comporta de manera autoritaria crea un ambiente hostil que hace que otros se sientan inseguros al bailar y hasta podrían decidir no participar del tango por miedo a ser juzgados o eclipsados. Y esto sin contar con que hablar de macho alfa promueve a tal punto la imagen de un hombre fuerte y dominante que manifiesta una visión limitada de lo que significa ser masculino en el contexto del tango y de algún modo excluye a quienes presentan una masculinidad más suave. Ahora, si querés aportar a este tema, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino.
Sea como fuere, me parece que las denominaciones o etiquetas que algunas personas asignan en la milonga como macho alfa o dandy, de alguna manera son miradas infantiles y reduccionistas. No niego que estas categorizaciones puedan resultar útiles para describir comportamientos o estilos, pero tiendo a pensar que simplifican la complejidad de las personas y sus interacciones. Cualquier ser humano es mucho más que el rótulo con que se lo llame, y más en un espacio de baile, porque en la milonga lo que realmente importa no son las etiquetas, sino la habilidad para bailar y la capacidad de conectar con la pareja en la pista. Quiero decir, la verdadera atracción se basa en la calidad del baile y en la comunicación que se establece a través de los movimientos. Y cuando bailamos tango, nos sumergimos en un diálogo no verbal que trasciende las palabras y las apariencias. Nos sumergimos en un tiempo presente sin tiempo en el que buscamos compartir, porque de lo que estamos hablando es de que no debieran promoverse estereotipos, sino ser nosotros mismos más allá de las etiquetas, porque al final lo que debiera importarnos es cómo compartir con los demás y cómo permitir que los demás, a su modo, compartan con nosotros. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.